Este de aquí es el iPad Air de 13 pulgadas con M2 y este de aquí es el iPad Pro de 13 pulgadas también con M4 y como puedes estar viendo son más parecidos que nunca, pero a la vez más diferentes que nunca. Así que, ¿cuál merece la pena realmente y cuáles son sus diferencias? Te lo cuento. Y bien, empecemos a hablar de lo que probablemente más parecido sea, pero a la vez más diferente, y esa es la pantalla, porque sí, en ambos casos, y esto es obvio, tenemos una pantalla de 13 pulgadas, una pantalla totalmente grande, pero hay una pequeña y grandísima diferencia entre los dos, y es que el iPad Air tiene una pantalla que llamamos Liquid Retina, una pantalla que se ve francamente muy bien. Pero en el caso del iPad Pro suben la apuesta considerablemente añadiendo una pantalla que se llama Ultra Retina XDR, es decir, una pantalla con tecnología OLED, concretamente con dos capas de tecnología OLED que han llamado Tandem OLED y que ofrece no solo un contraste espectacular, sino que una calidad de imagen francamente notable. Vale, ¿y qué pasa si enfrentamos una pantalla a la otra viendo un mismo contenido? Obviamente para los que consumimos bastante contenido multimedia es algo que vamos a notar enseguida, especialmente en los negros en este iPad Pro, porque se ve francamente muy bien. Con eso no quiero decir que el iPad Air se vea mal, de hecho se ve escandalosamente bien también. Pero cuando pones uno al lado de otro, obviamente notas la diferencia. Yo no sé si seré capaz a través de la cámara de trasladaros esas diferencias, pero es algo que se palpa y que se ve claramente. Y la pantalla del iPad Air, que es de tecnología LED, tiene un máximo en cuanto al brillo de 600 nits. Pues bien, cuando hablamos de la pantalla del Pro, estos nits van de 1000 nits máximos hasta un pico de 1600 nits para ver contenido HDR, lo cual hace que hoy a la hora de trabajar en el exterior, sobre todo si vas a trabajar mucho en el exterior con este iPad, va a ser algo que vas a notar considerablemente. Nuevamente recurro a no quiere decir esto que no vayas a poder ver bien el contenido con el iPad Air. De hecho, yo lo estaba haciendo y bastante bien, pero obviamente nuevamente si enfrentas uno a otro, lo vas a notar y lo vas a notar bastante. Y no, el iPad Air no cuenta con la tecnología llamada ProMotion, que es esa tasa de refresco de 120 Hz que sí cuenta el iPad Pro con ella. Y esto es algo que, oye, vas a notar no solo cuando estés moviéndote por el sistema, sino incluso también con algún que otro juego. También te voy a decir, si te quedas con el iPad Air, no va a ser algo que eches en falta. Se suele echar en falta los 120 Hz en casos como el mío, en el que mi iPhone y mi MacBook cuentan con esa tecnología, entonces si el iPad no cuenta con ella, es algo que en el día a día notas. Pero si no es así, no vas a notar absolutamente nada, porque vas a poder moverte por el sistema de una manera muy fluida. ¿Y qué hay del diseño de estos iPads? Pues mira, ambos son iPads súper ligeros. De hecho, te lleva todo a pensar que el iPad Air es el más ligero. Pues no. El iPad Pro de 13 pulgadas es el producto más ligero que ha creado Apple hasta la fecha, más fino concretamente. Tiene tan solo 0,51 centímetros de grosor, mientras que el iPad Air tiene 0,61 centímetros de grosor. Y si hablamos del peso, son 617 gramos lo que pesa el iPad Air de 13 pulgadas frente a los 579 gramos que pesa el iPad Pro de 13 pulgadas. Y esto te lo traduzco un poco a un idioma fácil de comprender. Mira, ambos iPads, debido a que son de un tamaño grande de 13 pulgadas, no es que sean los iPads más ergonómicos de sostener en la mano para utilizarlo, pues por ejemplo, con una mano y con la otra poder señalar cualquier cosa o incluso llegar a dibujar a mano alzada en peso con este iPad. Pero sí que debo de confesarte que ese pequeño plus de ligereza que tiene el iPad Pro lo convierte en un pelín más cómodo de utilizar que el iPad Air. Pero insisto, ambos modelos, por ser de 13 pulgadas, no son los más ergonómicos como sí podrían serlo los hermanos pequeños de estos iPads, el iPad Air de 11 y el iPad Pro de 11. Algo importante también es el tipo de tecnología que tienen para poder desbloquear, porque son también totalmente distintas. En el iPad Air tenemos Touch ID, es decir, podemos desbloquear mediante la huella dactilar, mientras que en el iPad Pro, al igual que en su generación anterior, podemos desbloquear mediante el Face ID, mediante nuestro rostro. Esto, llevado al día a día, va a ser algo que yo sinceramente te diría que, oye, agradezco tener el Face ID en mi iPad Pro, pero no es que sea algo que sea un inconveniente tener el Touch ID en el iPad Air. Resulta cómodo porque como puedes añadir
añadir varios dedos e incluso de varias manos. Es muy sencillo poder ponerte, por ejemplo, en la mano izquierda para cuando lo utilizas en apaisado, desbloquear con el dedo índice de la mano izquierda, y lo mismo con la mano derecha para cuando lo estás sosteniendo de forma vertical. Creo que es algo muy cómodo igualmente y que no significa un valor diferencial entre uno y otro. Obviamente, llevados a los tecnicismos, el iPad Pro es más seguro porque el Face ID es más seguro todavía que el Touch ID. Y tienen también varias diferencias en diseño que son menos relevantes, menos una que para mí es muy relevante. Mira, empiezo por las primeras, por las quizás menos importantes. El iPad Pro cuenta con un total de 4 altavoces y 4 micrófonos que se escuchan de escándalo. Y obviamente si lo enfrentas directamente al iPad Air, que tiene 2 y 2 altavoces y 2 micrófonos, pues igualmente se escucha muy bien e igualmente graban el audio muy bien, pero enfrentándolos, como digo, uno a otro, se nota esa diferencia a favor del iPad Pro, obviamente. Pero esto no es algo para mi gusto diferencial a la hora de elegir uno u otro. Algo que sí es realmente diferencial y algo que a mí me ha condicionado mi experiencia de uso ha sido el puerto. Porque sí, ambos cuentan con el puerto USB-C, pero aquí un dato importante, el iPad Air cuenta con USB 3.0, mientras que el iPad Pro, ese USB-C, tiene tecnología Thunderbolt 4. Y te puedo asegurar que esas tasas de transferencia de datos en las velocidades es algo que puedes notar especialmente cuando estás trasladando cosas, por ejemplo, a un disco SSD. Por cierto, dentro del diseño tendríamos que englobar la cámara. Ambas cámaras tienen la capacidad, te hablo de la cámara trasera, de grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. En ambos casos tenemos 12 megapíxeles con f1.8. Pero donde viene la diferencia es que en la cámara del iPad Pro no solo contamos con un flash que ahora sirve para poder de forma inteligente utilizarlo para escanear y eliminar las sombras de tus documentos escaneados, sino que en la cámara del iPad Pro se puede utilizar para grabar vídeo en 4K ProRes utilizando la aplicación de Final Cut Pro. Y esto es algo diferencial para los que grabamos vídeo habitualmente y para los que penséis utilizar un iPad como, bueno, pues base de edición de vídeos a través de Final Cut Pro. Porque ese modelo de grabación de vídeo en ProRes no estaría disponible en la cámara de nuestro iPad Air, igual que nuestro iPad Air no contaría con la capacidad de la cámara frontal, que en ambos casos es cámara de 1080, pero la del iPad Air no contaría con la capacidad de hacer fotografía en modo retrato con ese desenfoque en bokeh, mientras que la del iPad Pro sí. Por tanto, para mi gusto, en cuanto a las cámaras, no hay un valor exactamente diferencial, salvo que seas una persona, como digo, que va a utilizar el iPad para editar vídeo constantemente e incluso para utilizarlo como cámara de grabación en algún momento puntual. Ahí sí es posible que valga la pena y que tengas un valor diferencial a favor del iPad Pro. Y sí, no te lo he dicho, pero ambos iPads tienen ahora la cámara frontal en su lateral para que cuando lo estés utilizando en modo apaisado, en horizontal, quede la cámara totalmente centrada. ¿Y qué hay de los accesorios? Pues mira, francamente aquí para mí es donde menos diferencia hay sin lugar a dudas y donde menos deberías de fijarte a la hora de elegir. ¿Por qué? Te cuento, al final el iPad Air y el iPad Pro de 13 pulgadas son compatibles con los Magic Keyboard. Eso sí, el Magic Keyboard que es compatible con el Pro es un nuevo Magic Keyboard que ha venido con una línea de teclas de función que es bastante útil si la tienes. No obstante, si no la tienes, es decir, si tienes el Magic Keyboard que es compatible con el iPad Air de 13 pulgadas, el cual, como digo, no tiene esa tecla de funciones, tampoco va a ser algo que te va a hacer tirarte de los pelos. Obviamente, no lo tienes y se notaría tenerlo, pero no vale la pena para mi gusto cambiar de iPad o elegir un iPad solo pensando en las teclas de función del posible accesorio que compres. También te debo decir que el Magic Keyboard del nuevo iPad Pro es un poquito más ligero que el Magic Keyboard del iPad Air y en ambos casos son compatibles con los mismos Apple Pencil. Por un lado, son compatibles con el Apple Pencil de carga USB-C. Yo no lo elegiría teniendo en cuenta cuál es compatible, porque es compatible ambos casos con el Apple Pencil Pro, que incluye las nuevas funciones
funcionalidades como la opción de buscar el Apple Pencil dentro de la app de buscar, el giroscopio, la capacidad áptica de respuesta, la capacidad de apretar un poquito para tener una nueva paleta de herramientas. En definitiva, tiene ciertas ventajas que a mí sí me harían sin lugar a dudas decantarme por elegir el Apple Pencil Pro, sea cual sea el iPad que compre, si el Air o el Pro. Y por no mencionar que el Apple Pencil Pro, a diferencia del de USB-C, se carga directamente imantado en la propia carcasa del iPad. Entonces, oye, yo creo que es bastante importante que si te compras un Apple Pencil, ya puestos a invertir, inviertas en un Apple Pencil Pro. Y bien, la joya de la corona donde muchos pueden ver que es muy diferente, pero a la vez muy igual, y eso es en su procesador, porque ambos cuentan con un Apple Silicon, pero el iPad Air viene con el Apple Silicon M2 y el iPad Pro viene con el Apple Silicon M4, el nuevo procesador. Mirad, al final, a diferencias en cuanto a las capacidades que tienen, tenemos que el del iPad Air, el M2, viene con un total de 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 16 núcleos de Neural Engine y 8 GB de memoria RAM. Mientras que el M4 de los iPad Pro viene con 9 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, 16 núcleos de Neural Engine y 16 GB de memoria RAM. Además, si te vas a los modelos de 1 y 2 TB, los cuales, por cierto, se me olvidó decirte que son compatibles con la pantalla nanotexturizada en el caso de los iPad Pro, vas a tener un núcleo más de CPU, es decir, un total de 10. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que, mira, en ambos casos, con el iPad Air y con el iPad Pro, vas a poder hacer hoy por hoy, con lo que tenemos hoy por hoy en software, absolutamente lo mismo. No hay nada que puedas hacer con el iPad Pro que no puedas hacer con el iPad Air. Mueven perfectamente Final Cut, mueven perfectamente la gestión de archivos, con la salvedad del puerto USB. Recuerda que el del Pro es mucho más rápido. Mueve cualquier programa de vídeo, mueve cualquier programa de edición de fotografía. En definitiva, mueve cualquier cosa que cualquier humano pueda hacer sin ningún tipo de problemas, tanto uno como otro. Eso sí, te debo de contar, pensando en el futuro, que el iPad Pro tiene algo que no tiene el iPad Air, y es que el iPad Pro viene con 120 GB por segundo de ancho de banda en su memoria. ¿Y esto para qué puede ser útil? Porque nunca os he mencionado nada parecido. Pues por todo lo que pueda venir de tecnología de inteligencia artificial, que precisamente algo que necesita es mucho ancho de banda para hacer esos cálculos muy rápido. Entonces, eso nos hace ver que a la hora de utilizar la posible inteligencia artificial que llegue con iPadOS 18, se mueva de una forma más fluida en el iPad Pro que en el iPad Air, y ahí poder tener una pequeña diferencia en función de qué dispositivo tienes y por tanto qué procesador. Pero como digo, hoy por hoy nada de lo que puedas hacer con un iPad Pro no lo podrías hacer con un iPad Air. Se puede hacer todo. Eso sí, hay un valor diferencial y es la capacidad y el precio de estos dispositivos, porque mira, el iPad Air tiene una partida de 128 GB configurable en 256, 512 y 1 TB, mientras que un escaloncito por encima tenemos los Pro, que parten de 256, configurable en 516, 1 o 2 TB. Pero claro, el precio también es un valor diferencial, y es que el iPad Air de 13 pulgadas parte, vamos a fijarnos en el precio de partida, de 949 €. Y para ir al iPad Pro, también de 13 pulgadas, en el precio de partida tienes que sumar un valor diferencial de 600 €, porque su precio de partida es de 1.549 €, lo cual hace que sea algo a tener en cuenta a la hora de elegirlo. Y probablemente si has llegado a este punto del vídeo es porque estés interesado en un iPad Air o en un iPad Pro de 13 pulgadas, y lo cual quiere decir que estás buscando un tamaño grande de pantalla. Bien, yo ya te lo dije en el vídeo que hice acerca de qué iPad comprar y que te dejo por aquí, por si quieres ir a verlo, que le eches un vistazo, porque es bastante completa la comparativa. No obstante, te diré, de todas las funciones diferenciales que te he mencionado, para mí hay una que puede marcar la diferencia a la hora de decidir qué iPad comprar y sobre todo a la hora de decidir dar el salto del Air al Pro, y eso para mí es la pantalla. Mira, si eres una persona que por capacidad económica puedes dar el salto y que disfrutas francamente mucho de o bien dibujar en la pantalla o bien ver contenido multimedia, películas principalmente, en una calidad bestial, sin duda va a ser algo que vas a poder notar yendo directamente
a por un iPad Pro. No obstante, para la inmensísima mayoría de los usuarios, sin lugar a dudas, si lo que quieres es un iPad de pantalla grande, si lo que vas a hacer es un uso absolutamente cotidiano o incluso un uso en el que vas a editar constantemente fotos y vídeos, vas a poder hacerlo perfectamente en el iPad Air y vas a ahorrar bastante dinero, por ejemplo, para poder comprar sus accesorios, el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard compatible con el iPad Air. Por tanto, insisto, para mí el valor diferencial sería el concepto de pantalla, si es algo que te vale la pena dar ese salto o no en función de esa nueva y novedosa pantalla con tecnología OLED. Bueno, y no lo olvides que la tasa de transferencia de datos entre el Thunderbolt 4 y el USB 3.0 que tiene el iPad Air es importante y relevante. Entonces, esto también debes de meterlo en la coctelera a la hora de decidirte. Y ahora sí, antes de que me vaya, recuerda que tienes en la descripción del vídeo el acceso a la comunidad VIP de Hero Hero con un 80% de descuento de por vida. Una forma muy guay de poder apoyar todo este contenido. Contenido como el que te dejo por aquí, acerca de tanto el iPad Air, una review completa, como el iPad Pro, otra review completa, para que puedas chequearlas y ver bien en profundidad qué tiene cada uno de estos iPads. Y recuerda, no olvides suscribirte. Chao, chao, chao.